Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, 24 de julio de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPB en su página interior 245, de total del libro 205, en el párrafo que comienza sin embargo. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Así que nosotros estamos en este comentario de la Esloca 13, 13ª, que decía: ellos, los dioses lunares, fueron cada uno a su tierra asignada, 7 de ellos cada uno a su lote. Los señores de la llama se quedaron detrás, no querían ir, no querían crear. Recuerden toda esta dualidad que hay entre un aspecto que debe de cumplir con una misión de un ciclo que por necesidad ya cumplieron, pero que lo hacen para, como jerarquía logoica, dar el impulso a la nueva humanidad, porque los pitris inferiores a ellos, los pitris varichats, estos son pitris solares o agnisvatas, no tienen la capacidad para despertar el enlace entre la parte espiritual o el purusa y las personalidades que se van generando y comienza su experiencia a través, sobre todo, de la ayuda de los pitris varichats, que son los que proporcionan el espejo que se refleja en el cuerpo físico o doble etérico o linga sarira. Estos seres tienen que descender los pitris superiores, los pitris agnisvatas, y por ello tienen que perder su condición totalmente divina por sacrificio, pero no por, repito, por ciclo de necesidad que ya ellos cumplieron. Sin embargo, estos pitris, estos kumaras, estos yogis superiores, solo ellos podían completar al hombre. Esto es convertirlo en un ser consciente de sí. La autoconciencia nada más se puede generar a través de este principio de enlace o principio que, siendo inmortal, puede enlazarse con las personalidades mortales. Es decir, convertirlo en un ser consciente de sí, casi divino, un dios en la tierra. Los varichats, que son los lunares, aunque poseídos del fuego creador, es decir, de los que le permitían transmitir sus aspectos corporales inferiores, los de la personalidad, estaban desprovistos del elemento superior majático, es decir, de la mente universal, estando al mismo nivel que los principios inferiores, los que preceden a la materia grosera objetiva, que es por eso que ellos pueden dar ese doble etérico, ese linga sharira, solo podían dar nacimiento al hombre externo, al que se refleja en la materia física, o más bien al molde del físico, lo que ellos pudieron suministrar. Ellos no tuvieron que descender a un cuerpo como los nuestros, de materia sólida, líquida, gaseosa, sino a la parte etérea, que es el molde de la parte inferior o física. El hombre astral, es decir, el que tiene luz por sí misma, los cuerpos que tienen luminosidad por sí mismos, que es lo que se significa por astral. Así pues,
Aunque vemos que Brahma, el Mahat colectivo o la mente divina universal, les había confiado la tarea, porque es una asignación de la jerarquía logoica, o la mente divina universal, les había confiado la tarea. El misterio de la creación se repite en la tierra, solo que en sentido invertido, como en un espejo. Igual que los Pitris Varichats en el nivel de los vehículos inferiores pueden darnos el espejo para poder concretarnos en el físico, los Agnisvata pudieron dar el espejo del espíritu para que se pudiera reflejar en la inteligencia, porque ellos sí eran expresiones de la inteligencia universal, del Mahat, del Logos manifestado. Los que son incapaces de crear al hombre espiritual inmortal son los que proyectan el molde insensible, el astral del ser físico. Estos son los Varichats. Y los que no quisieron multiplicarse, porque consideraban, muchos de ellos, recuerden que hay una parte que cumple desde el principio, que obedece, pero otros que se rebelan, pero que después lo tienen que hacer más tarde, aunque complican la etapa evolutiva de la humanidad actual, porque de haberse hecho a tiempo todos, quizás eso no se hubiera. Ahora, ¿es parte del plan? Es lo que tampoco sabemos, porque en las enseñanzas últimas de HPB hay una explicación dual, como que en cierto aspecto ellos lo podían hacer y no lo quisieron, y en otro que no tenían el karma, es decir, la obligatoriedad de hacerlo. Y eso deja, como es natural, una serie de misterios, de interrogantes, que tenemos que seguir investigándolo. Así que los que no quisieron multiplicarse, estos Pitris Agnisvatas, fueron los que se sacrificaron en bien y por la salvación de la humanidad espiritual. Es decir, cuando ya lo realizan en su integridad, lo hacen por sacrificio. Mientras que los Pitris Varichats estaban adelantando su evolución y, como dijéramos, avanzando más rápidamente, como es parte de esa función. Porque para completar al hombre septenario, y ella lo enfatiza en itálica, para añadir a sus tres principios inferiores, los que ya estaban expresándose a través de las personalidades basadas en la función de los Pitris Varichats, y cementarlos con la mónada espiritual, que es lo que hacen los Agnisvatas al dar este puente y descender desde su condición divina para que la inteligencia, que es este principio divino, que pueden completar al septenario, pudiera ser manifestada en la humanidad actual. Y entonces cementarlo con la mónada espiritual, es decir, con la tríada superior. Y entonces aclara entre paréntesis que no podría morar nunca en semejante forma, sino solo en un estado absolutamente latente, como estaba funcionando en la humanidad nuestra hasta ese momento de la cuarta ronda y de la tercera raza raíz, en que, dadas todas las condiciones, sobre todo la división en sexos de la humanidad, pueden ellos entonces cumplir ese sacrificio. Así que, quitando ahora el paréntesis, para añadir a sus tres principios inferiores y cementarlos con la mónada espiritual, necesitábanse dos principios de enlace, manas y kama, que tampoco estaba del todo despierto. ¿Por qué? Porque
manas inferior, el manas concreto, es el que de verdad, funcionando como kama manas, como una dualidad, pues es que puede entonces cumplir también esa función de enlace y que las personalidades humanas empezaran a desarrollarse a través de esta combinación de la mente deseo o de mente que funciona con el deseo. Esta es otra de las leyes que está presente en muchas de estas enseñanzas de la doctrina secreta. Los principios siempre tienen que estar funcionando o como duadas o ya en un nivel de mayor perfección como un triángulo o trinidad. Y este es lo que completa aún la personalidad también a través de este sacrificio, porque permite que Kamas sea verdaderamente trabajado a través del manas inferior, la mente deseo. Esto requiere un fuego espiritual viviente del principio medio, procedente de los estados quinto y tercero del pleroma. Recuerden que los principios o estados de lo macrocósmico, pues tienen también una serie de relaciones y de interrelaciones que no son exactas la de nuestra constitución centenaria. Pero este fuego es posesión de los triángulos, ¿ven? No de los cubos perfectos que simbolizan a los seres angélicos. La llamada nos dice, el triángulo viene a ser un pentágono quíntuple sobre la tierra. Véanse el primer volumen de inglés, aquí se está refiriendo a las estancias tercera, esto es de cosmogénesis, a la quinta o al quinto. No sé si serán las locas 3 al quinto o estancia 3, tercera a la quinta. Pero bueno, eso, los que quieran ampliar todo esto, recuerden que esto es nada más que la síntesis de la obra. Y yo les recomiendo que todo el que no haya estudiado primero la obra aproveche este punto de apoyo y pase a estudiar la doctrina secreta en su integridad, que no hay que estudiarla una sola vez, hay que estudiarla muchas veces, y a nosotros la hemos pasado y en cualquier momento empezamos a estudiarla de nuevo, porque siempre es útil aún para el que la haya estudiado varias veces, pero sobre todo al que la ha estudiado una sola vez, pero y al que no la ha estudiado mucho más, porque el compendio nunca es estudiar la doctrina en su integridad. Y uno tiene que ir estableciendo estos interrogantes en uno mismo para intuitivamente en algún momento poderlo llegar a contestar. Recuerden que todas estas referencias a las similitudes y a la vez características que simbólicamente les hace convertirse, como ella pone aquí, en triángulos y en cubos perfectos, etcétera. Esta simbología de figuras geométricas como la del triángulo y sólidos perfectos como son los cubos o el hexágono, que es un símbolo de eso, de la perfección, tanto en un nivel primero de 2 dimensiones como en los sólidos de 3 dimensiones. Ellos representan y simbolizan etapas de la evolución de la vida y de la conciencia en los mundos manifestados. Y el reino angélico, recuerden que es uno de estos misterios. En ciertos aspectos, saben todas las leyes del universo, las pueden cumplir en todos los planos, excepto en el físico, donde no tienen manifestación directa, aunque parece que reflejan alguna de estas leyes también. Pero sí, una entidad, una expresión
del reino angélico no ha pasado por la humanidad, lo tiene que llegar a pasar. El reino humano no puede obviarse porque es el único que une la materia más alta del espíritu más puro, el purusha, como se le llama en el oriente, con la materia más densa de este plano físico. Así que, pero este fuego en posesión de los triángulos, no de los cubos perfectos que simbolizan a los seres angélicos, por haberse los primeros posesionado de él desde la primera creación, diciéndose que se los apropiaron como en la alegoría de Prometeo. Prometeo simboliza a la humanidad, simboliza esa capacidad de la inteligencia que en esta mitología aparece como robada o apropiada por Prometeo. Recuerden que estos son etapas de evolución, reinos de evolución, y tiene su correspondencia con leyes cuyas más profundas expresiones o significados o claves no tenemos mientras seamos seres humanos, y que tenemos que empezar a descubrir a través de nuestra propia realización como la jerarquía superhumana a que accedemos a través de la liberación de la rueda, del ciclo de necesidad o rueda de nacimiento y muerte. Estos son los seres activos y por tanto dejan de ser puros, entre comillas, en el cielo. Es decir, tienen que descender hasta los planos inferiores. Y vuelvo a insistir, sin que ellos hayan estado, tengan que pasar por el ciclo de necesidad que ya pasaron. Y como ella dijo anteriormente, lo hacen por sacrificio, por cumplir esta función para adelantar la evolución humana. Se han convertido, vuelve a referirse a estos pitris, se han convertido en las inteligencias independientes y libres de todas las teogonías, que todas las teogonías presentan, luchando por esa independencia y libertad. Y por eso este es el símbolo de que ellos son luchadores de alcanzar esa liberación de los ciclos inferiores, de los planos inferiores. Y de aquí que en el sentido ordinario, es decir, en la letra muerta, sobre todo de las escrituras exotéricas, religiosas, sean rebeldes a la ley divina pasiva. Pero nada más que en ese sentido, en el sentido ordinario. En realidad son los verdaderos auxiliadores, los verdaderos salvadores desde ese punto de vista superior, aunque claro que no desde el punto de vista tampoco del dogma ni del exoterismo de que se tienen que salvar de un infierno, etcétera, etcétera. Ellos son, y mucho menos que sean los que están al frente del infierno como Lucifer. En todas las terminologías estas del sentido ordinario están al revés de su sentido más profundo esotérico. Y hay que tener por eso mucho cuidado, que no caigamos en el error de que por tener un concepto totalmente superior de la ley divina, etcétera, nosotros vayamos a estar promoviendo de que se rinda culto al diablo, cosa de la que ha sido acusada HPV y otros ocultistas de todos los tiempos, y sobre todo cuando ella fundó la revista Lucifer, que ella lo explicó desde el primer editorial, cuando explicó el nombre de la revista,
porque es el portador de la luz. La inteligencia divina, la inteligencia mahática, es la que porta esa iluminación. Pero como la luz superior, que no tiene que ver con la de los ojos, puede aparecer como oscuridad a los sentidos inferiores, pues es que se confunden todas estas simbologías y en lo exotérico se convierten en una tergiversación de las leyes de la naturaleza y sobre todo de la ley de evolución. Estos, es decir, estos Pitris Agnisvatas, son pues esas llamas. Por eso pone entre paréntesis el significado de Agni. Agni, ustedes saben que en el oriente es fuego. Agnisvatas son los portadores de esas llamas, los seres de luz y de fuerza verdaderamente en la más alta del espíritu. Así que estos son pues esas llamas, los Agnisvatas, que como se muestra en la esloca 13ª, se quedan atrás en lugar de ir con los otros a crear hombres en la tierra. Es decir, se quedan atrás porque las etapas de los Barishats, que son los que primero descienden y que lo hacen para cumplimentar su propia evolución, porque ellos pertenecieron a un sistema, a una encarnación del sistema planetario que fue anterior al actual y no desarrollaron esta llama, esta luz superior de la inteligencia mahática, la universal, la mente más alta, y por tanto, nada más que tenían la función al inicio de los cuerpos, sí, luminosos, pero no capaces de expresar la conciencia de sí mismo. Es decir, la inteligencia superior de estos Pitris Agnisvatas. Así que, pero el verdadero sentido esotérico es que la mayoría de ellos estaban destinados a encarnar como egos de la próxima promoción de la humanidad. Es decir, los Agnisvatas van a convertirse y a fundirse con los egos de la próxima humanidad. Esto está sobre todo en lo que sucedió con la primera orden de estos Pitris Agnisvatas y la primera clase de mónadas de nuestra humanidad, que se fundieron en una sola expresión de la vida divina, porque todo es la misma vida, pero bueno, ellos se fundieron en ese mismo momento, fusionaron en ese mismo momento de su descenso, y esa es la primera clase de mónadas humanas que da la primera gran jerarquía de seres superiores que rigen desde entonces los destinos de la humanidad actual y la custodian, es decir, la primera fraternidad de adeptos. El ego humano no es ni Atman ni Buddhi, sino el mana superior. Porque allí, en ese cuerpo causal, es que se reflejan, sí, Atma Buddhi, pero quien está de verdad pleno es el manas superior, la inteligencia y conciencia de sí mismo. El fruto intelectual y la florescencia del egotismo intelectual consciente de sí, en el sentido espiritual elevado. Es decir, no en el egoísmo inferior. Por eso enfatiza la palabra egotismo, sensación de un yo, pero de un yo que no es el yo personal mortal que quiere a la fuerza inmortalizarse, sino la inteligencia que ya tiene las características y la calidad del cumplimiento de la ley inmortal. Por eso, las palabras no son suficientes, hay que usar las mismas palabras o parecidas palabras, pero no es
el intelecto inferior nuestro actual no es el egoísmo de separatividad inferior que predomina en las personalidades humanas, sino una forma, fíjense, fruto y florescencia, lo más alto de esa expresión individual humana, pero con todos los frutos de su calidad inmortal superior. Y por tanto, con una espiritualidad elevada. Las obras antiguas, por eso, si estos textos no se leen con una atención plena y vamos usando el discernimiento para poder separar lo aparentemente inferior de una serie de esencias superiores que pueden manifestarse en un nivel todavía de individualidad como ego reencarnante, se puede confundir lo personal, material, con lo individual espiritual y caerse en una serie de contradicciones difíciles de sobrepasar. Y esto es lo que pasa desgraciadamente y se atribuyen a veces a autores como, bueno, no solo HPB, sino sus maestros que inspiraron esta obra, una serie de disparates que nos pueden llevar muy lejos de un estudio fructífero. Y por eso hago hincapié en este sentido y que ustedes siempre lo investiguen, lo vean, que aunque las palabras parecen iguales, destacan dos niveles de expresión totalmente contrapuestos. Uno mortal, personal, transitorio, y los otros inmortales, aunque tiene todavía que elevarse por la dejación aún de del último velo de individualidad en la unidad que va más allá de la universalidad de estos niveles espirituales. Las obras antiguas lo llaman Karana Sarira. Recuerden que Sarira es un vehículo, una expresión de la vida en niveles separados. Así que lo llaman las obras antiguas Karana Sarira en el plano de Sutratma. Sutra, hilo, Atma, espíritu. ¿Ven? En el plano del Sutratma, Karana Sarira. Estos son igual denominaciones que no podemos tomar a lo ligero, de las cuales no tenemos todas las claves o las profundidades que tenemos que alcanzar cuando podamos meditar y hacer de todas estas enseñanzas una síntesis en nuestra alma espiritual también. Así que las obras antiguas lo llaman Karana Sarira en el plano de Sutratma, que es el hilo de oro en el cual se engarzan como cuentas las diversas personalidades de este ego itálica superior. Sí, sigue siendo un centro de aparente separación, pero consciente de su inmortalidad y el depósito donde se van acumulando todas las experiencias que hacen de una mónada anteriormente no capaz de conciencia plena en los planos de materia con forma, sobre todo en una mónada liberada, no solo de todas sus ataduras que antes la llevaron a la serie de al ciclo de necesidad
de nacimientos y muertes, sino plenamente consciente de sí misma y con la capacidad de abandonar autoconscientemente aún el último resto de su individualidad como dependencia y mostrar o aportar a la jerarquía de seres a la que asciende una cualidad única que ninguna mónada repite. Porque va haciendo a través de ese hilo de oro, ese ego superior, una capacitación para, en una jerarquía de seres que sirven al logos, aportar trabajos que son necesarios para el cumplimiento de las siguientes etapas del plan de evolución y encarnaciones siguientes de esa entidad logoica. Y por último, ser uno de los 7 logoi, después de 7 grandes encarnaciones de un logos planetario, que van a formar entonces un nuevo logos planetario, sirviendo al logos solar del que antes era el nivel de logos planetario, porque esas jerarquías todas siguen aumentando, creciendo y tomando responsabilidades, porque la ley de evolución no empieza ni termina, sino que continúa creciendo y creciendo, creciendo en universos cada vez de mayor importancia, esplendor y riqueza de expresión, porque esos aportes, repito, de cada uno de estos egos, ahora inmortales, estos egos superiores, sintetizan todas sus personalidades en un aporte único que no repite ningún otro ego y que por tanto hacen un caleidoscópico conjunto unitario de cada jerarquía a la que ascienden y de las cuales forman parte. Por tanto, como los pitris superiores Ondianis no tomaron parte en su creación física, estos pitris Agnisvatas no tuvieron nada que ver con la física, eso lo cumplieron los pitris Varishats. Vemos al hombre primitivo salido de los cuerpos de sus progenitores, espiritualmente sin fuego. Nos vuelve a enfatizar, no es, no tienen activada esa capacidad descrito como aeriforme, es decir, como nada más hasta un nivel aéreo. Recuerden que también los elementos no son los elementos nuestros, estos son los elementos del antiguo ocultismo, tierra, agua, aire, fuego, etc. Y entonces aquí hay también una limitación que no podremos comprender su significado total mientras no seamos capaces nosotros de desentrañar qué es la tierra, qué es el agua, qué es el aire, qué es el fuego, etc. Así que vemos al hombre primitivo salido de los cuerpos de sus progenitores espiritualmente sin fuego, descrito como aeriforme, no compacto y sin mente. Poder expresar su inteligencia. No es que no la tengan, no es que haya que, como hermano, añadírsela como un ingrediente para hacer una cosa compuesta. Es que no puede activarse la inteligencia en este ser por carecer en los planos inferiores, en los planos de su manifestación, que es el quíntuple universo en que estamos nosotros funcionando, de los 7 grandes planos del sistema universal, pues no podemos expresar
el principio de la inteligencia en este quíntuple universo. No tenía principio medio, el que va a ser el enlace, la capacidad de que la tríada superior pueda funcionar en estos tres principios primero inferiores, pero que forman después lo que llamamos el cuaternario. Así que, o visto desde un punto de vista con pitagórico, la tetractis y la tríada inferior. Recuerden que eso también tiene todas sus claves que son difíciles de desentrañar. Pero lo que era más sagrado para los pitagóricos era la tetractis, lo superior. Pero bueno, no tenía principio medio que le sirviese de enlace entre lo superior y lo inferior, el hombre espiritual y el cerebro físico. Por eso ese cerebro no había despertado y los sentidos no eran utilizados por la inteligencia, pues se carecía de manas. ¿Ven cómo también nos enfatiza ella? Manas. Es la inteligencia en esta expresión capaz de expresarse en la personalidad de la humanidad reencarnante. Las mónadas que encarnaron en esas conchas, y vuelve en itálica, vacías, no están vacías, es que no funciona. Permanecieron tan inconscientes como cuando estaban separadas de sus formas. Es decir, en este mundo, estos mundos inferiores, no podían, en mucha de la manifestación misma, ya psíquico-espiritual, no funcionaban porque son niveles de expresión en la manifestación que aun cuando tuvieran alguna presencia como cuerpos, como sariras, como upadis, no estaban entrelazados a través de este principio medio o de conexión de manas, que va a conectar, va a enlazar lo superior con lo inferior. Las mónadas que encarnaron esas conchas vacías permanecieron tan inconscientes como cuando estaban separadas de sus formas y vehículos incompletos anteriores. No hay potencialidad para la creación o conciencia de sí en un espíritu puro en este nuestro plano, a menos que su naturaleza demasiado homogénea, perfecta por ser divina, pero perfecta en sí misma, no en su capacidad de relacionarse con lo que aparece como un mundo exterior, se mezcle, por decirlo así, a una esencia ya diferenciada y sea fortalecida por ella. Es decir, lo homogéneo aparece como incapaz de expresarse, relacionarse con lo diferenciado heterogéneo de estos planos ya manejados por estas jerarquías en las tres primeras rondas y media. Y es en esta cuarta ronda que pueden casi en el mismo medio, antes de llegar a la cuarta raza, porque es al final de la tercera, que pueden estos Pitris Agnisvatas establecer esta capacidad que ese espíritu puro, totalmente homogéneo, pueda tener el puente para poder expresarse en lo ya diferenciado, en lo ya con experiencia de distintas encarnaciones, etcétera, en el nivel humano, y que pueda despertar entonces la mente, la inteligencia
y el enlace para la misma voluntad y la misma expresión de la vida que esa voluntad expresa en los mundos inferiores, en las personalidades. Solo la línea inferior del triángulo, ahora yendo al simbolismo, el triángulo tiene un lado inferior y dos superiores, es decir, lo que sería Atma Buddhi. El inferior es, como si dijéramos, el enlace que va a permitir la mente, que va a completar la mente para que el triángulo pueda manifestarse. Solo la línea inferior del triángulo, que representa la primera tríada que emana de la mónada universal, puede proporcionar esta conciencia necesaria en el plano de la naturaleza diferenciada. Esa línea horizontal en la que representa a Manas. Y como les dije, las dos líneas que vienen de la cúspide representan Atma Buddhi. En la simbología de nuestros nombres, de nuestra terminología, se le puede llamar de otras maneras, pero bueno, esa línea por eso se le pone abajo. Ese triángulo, aunque debe ser equilátero, pero debe de tener como base el símbolo de este enlace, de esta capacidad de inteligencia que llamamos Manas. Pero, ¿cómo podían estas emanaciones puras, que sobre este principio han debido ser originalmente inconscientes en nuestro sentido, es decir, en el sentido relativo que estamos hablando, de esta manifestación en estos planos, en este quíntuple universo, servir de algo para suplir el principio requerido, toda vez que ellas mismas casi no podían poseerlo? Esa es otra de las cosas que no son fáciles para nosotros de poder conocer, y que hasta donde se me alcanza, no hay, parece que, palabras para poderlo expresar totalmente, o son parte de los misterios que, aunque pudieran tener explicaciones en palabras, no todos los misterios son incomunicables, pero parece que no había, hasta ese momento, no se había dado la autorización, o nunca serán comunicables por medio de palabras. Recuerden que hay misterios incomunicables, y eso está claro en la carta de los Mahatmas. La contestación es difícil de comprender, nos pone ella, a menos de conocer bien la metafísica filosófica de una serie sin principio ni fin, sin principio ni fin, de renacimientos cósmicos, los del macrocosmos, y de posesionarse bien y familiarizarse con esa ley inmutable de la naturaleza, que es el movimiento eterno, todo en mayúscula, cíclico y espiritual, y por tanto progresivo, aún en su aparente retroceso. Aquí tenemos igual gran parte de lo que la mente humana, como ella dice aquí, a no ser que conozcamos, que nos conociéramos bien la metafísica filosófica, nos da esta ley. Los renacimientos cósmicos no tienen ni principio ni fin, pero el movimiento, y eso es lo que es el movimiento eterno. Si la ley de evolución no tiene ni principio ni fin, es un movimiento eterno, en el sentido de que cada universo es el renacimiento de un universo anterior. Que haya un periodo de pralaya en el medio es parte de la enseñanza, pero lo fundamental es que hay una sucesión de renacimientos cósmicos. Eso es eterno. El que siempre va a haber un renacimiento. Pero
Es cíclico porque está entonces ahí, sí, la ley de los ciclos es que hay un periodo, un ciclo de manifestación seguido de un ciclo de reposo. Pero no es al acaso, sino en un movimiento espiral. Es decir, que siempre cada espiral va más alta que la anterior. Y por tanto, cada una es más alta, más elevada, más evolucionada que la anterior. Dice, aún en su aparente retroceso, porque cuando empieza un ciclo, parece que desciende o involuciona en materia y el adelanto parece estar ausente. Pero como no sigue hacia abajo siempre, sino que vuelve a tomar un arco reascendente, el reascenso siempre va a ir por encima del reascenso primero. Y aún el retroceso siempre va a estar por arriba del retroceso anterior, aunque a veces no aparezca como tan alto en el sentido de que como empieza a involucionar, está aparentemente más bajo que el punto más alto del final del ciclo anterior. Estos son también relatividades que en la conciencia evolucionante a veces perdemos de vista. Y eso es, y sobre todo los que estamos en el ciclo, que creemos que hemos retrocedido, que hemos ido atrás. Y en los ciclos menores de razas, subrazas, etcétera, en las encarnaciones, nacemos con una gran fuerza, esto y lo otro, decae, llegamos a la vejez, las enfermedades, etcétera. La muerte parece un fracaso, parece que vamos a ir para atrás o que vamos al vacío. Y no es así. Es decir, que todo es aparente cuando se relaciona a la palabra retroceso. Todo es espiral, todo es progresivo y es infinito, sin principio ni fin. Aunque cada nacimiento parezca ir seguido de una aparente muerte, etc. Pero no es muerte definitiva, es reposo de un periodo de actividad para la asimilación del periodo de actividad anterior, incluido cada encarnación, salvo excepciones que confirman la regla por si la persona comete determinadas faltas o violaciones de la ley de esa vida manifestada. Una encarnación, por ejemplo, la cortamos con el suicidio, pues esa encarnación es perdida. Pero por el error. Si esperamos a la ley, aunque nos parezca que es destructiva, aunque nos parezca que es retroceso, aunque nos parezca que es fracaso, no se produce ni retroceso ni fracaso verdadero. Es el aparente de ciertas crisis de los cuerpos, de ciertas crisis de las personalidades, la que mayávicamente, aparentemente, nos hace ver así, pero no lo es. La vida es siempre adelanto, progreso, avance en su sentido más amplio, en pequeñas percepciones de la mente, de los sentidos, de los deseos, de los cuerpos, podrá aparecer retroceso, pero siempre son retrocesos aparentes y nunca se detiene el progreso, nunca se detiene la evolución, salvo que ignorantemente una persona vaya contra su propio progreso, contra su propio, contra su propia capacidad de afrontar las dificultades aparentes de la vida, que son nada más que los karmas
que se están cumpliendo. El principio divino único. Y ahora lo pone todo en mayúscula, aquello innombrable de los Vedas. Fíjense, principio divino, a la vez que le pone único, es la seidad. Ese es el único principio divino único. Es aquello, porque no es un ser. Por eso hay que poner un pronombre tan neutro como este, porque aquel o aquella, etcétera, son aspectos manifestados de aquello, pero aquello no es un ser. Es el estado de equilibrio y esencia o aparente no actividad o aparente reposo, que es total como en todo. Es decir, no es una inercia, es el movimiento abstracto absoluto en un espacio abstracto absoluto. Es como único. Se puede simbolizar la seidad, aunque no es concebible, y es inconcebible e inefable. Y ese sí es el principio divino único. Les recuerdo que ya los que están desde el principio, pero lo enfatizo porque no todos han comenzado este estudio con nosotros desde el inicio, que eso está en el proemio de tanto de esta síntesis o compendio como en la obra total, como la primera proposición universal. Es único, es total, abarca todo, pero no es un ser, sino el origen de todos los seres. No es, por tanto, algo que pueda estar ni en movimiento ni en reposo, ni en luz ni en sombra, sino en una totalidad que va más allá de todos los pares de opuestos, incluido luz, oscuridad, luz, tiniebla, comienzo, término, inercia, movilidad, porque es absolutividad de todo. Y por tanto, no podemos compararlo con ninguna de las cosas que en esta manifestación podamos nosotros allegarnos. Y ese es el reto que tiene esta obra y el reto que tiene lo más profundo de toda teosofía, porque tiene que entrar aquí. Fíjense que eso está, que ni aún en los Vedas se pudo nombrar. Y los Vedas son la enseñanza más antigua que ha llegado a la actual etapa humana, desde la verdadera antigüedad de la antigua Aryavarta, perdonen la redundancia de repetir lo mismo, o lo que hoy llamamos India, pero que como Aryavarta fue la primera cuna de nuestra actual etapa humana, no me gusta ni llamarla de raza por los problemas del mal uso que se ha hecho de esa palabra, que no es ni más ni menos que la actual humanidad, que comenzó hace 1 millón de años en esa parte del continente asiático, que hoy más o menos se llama la India, aunque todavía sin vamos a decir, sin los límites actuales que hoy tiene tanto ese país como aún la formación definitiva de Asia en esa parte del supercontinente euroasiático. Así que no puede estar en absoluto reposo. Es el todo universal, pero no puede porque es movimiento, pero como un movimiento abstracto absoluto. No tiene nada con lo cual comparar. Ese movimiento aparece como un absoluto reposo también, pero no debe de considerarse así. Es un movimiento, pero tan abstracto y tan absoluto que no puede ser registrado por ninguna conciencia. Porque nosotros registramos los movimientos por distancias. Por lo que recorre algo en una distancia entre 2 puntos de algo objetivo. Y como no hay nada objetivo en ese total,
como no hay nada diferenciado en ese total, no podemos medir ni distancias, ni velocidades, y sin embargo es un movimiento abstracto, porque no está relacionado con nada manifestado, pero absoluto. Y por tanto, no inmedible, inconcebible. Ese es el reto de esta enseñanza. No puede estar en absoluto reposo, ni en sus aspectos y emanaciones espirituales, ni en sus átomos físicos. Es decir, no hay aspecto, no hay nada que se emane, no hay nada que se pueda diferenciar con otra cosa, y por tanto no hay ni un punto diferenciado, no hay ni átomos, ya no solo físicos, en ninguno de los 7 niveles del universo, porque el universo tampoco está dormido en Paranispana, como dice la primera estancia, excepto durante las noches de Brahma. Es decir, esas noches, si alguien pudiera ser testigo de ella, pero la primera estancia de cómo él se nos desencañó, no había nada, no hay nada, no hay nada, y no hay testigos, no hay nada. Y sin embargo, es parte de esa alternación entre día y noche del universo. De aquí también que los primogénitos los constituyen aquellos que son los primeros puestos en movimiento al principio de un Manvantara, ya un movimiento relativo con referencia a una relatividad de expresión que es el amanecer de un universo. Y por tanto los primeros en caer en las esferas inferiores de la materialidad. Porque allí entonces sí van a empezar los átomos en el primer nivel, o los puntos aparentemente diferenciados en el primer nivel de la diferenciación de ese espacio, y van a producir toda una serie de diferenciaciones sucesivas, todas aparentes, pero que posibilitan la expresión de lo aparentemente diferenciado, de lo aparentemente diferentes niveles de evolución. Y todo sigue siendo maya, pero es lo que posibilita la expresión del espíritu en lo que llamamos espacio material, que no es nada más que el mismo movimiento del espíritu en ese espacio, o en esas aguas, entre comillas, de ese espacio, como se les simboliza en todas las escrituras también, desde las más profundas a las más, ¿cómo se llama? Superficiales o materializadas, porque ellas no eran superficiales. Así que los llamados en la teología los tronos, que son el asiento de Dios, claro, la base, ¿no? Esos son los tronos, son los nombres que se le fueron dando, buscando un nombre que fuera. Deben ser los primeros hombres que encarnan en la tierra. Y se hace comprensible si pensamos en la serie sin fin, hacia atrás, de pasados Manvantara o previos periodos de actividad, que los últimos tenían que venir los de primeros, porque son los que han llegado más lejos, y los primeros a últimos. Vemos en una palabra que los ángeles superiores habían atravesado innumerables evos antes los 7 círculos, símbolo del centenario del universo, arrebatándoles así el fuego sagrado. Esto significa, en palabras claras, que habían asimilado en pasadas encarnaciones, tanto en mundos inferiores como en superiores,
toda la sabiduría de los mismos. El reflejo o la reflexión de Mahat, la mente universal, en sus diversos grados de intensidad. Ningún ente, ya sea angélico o humano, puede alcanzar el estado de nirvana o de pureza absoluta, sino pasando por eones de sufrimiento y del conocimiento del mal, así como del bien, toda vez que de otro modo, este último permanecería incomprensible. Por eso pasamos por lo que estas dualidades, placer, dolor, mal, bien, para poder llegar a lo comprensible del bien a través de lo incomprensible también primero del mal. Y continuaremos el próximo domingo, que es ...31... el 31 ya de julio. Terminamos el mes séptimo. En el inicio de esa página. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo. Sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto mío. Sí, hermano, aquí cuando dice de que para cimentar la mónada se ocupaban dos principios, manas y kama, dice después, esto requiere un fuego espiritual viviente. Ese es manas, en la primera pregunta. Dice del principio medio. ¿Cuál es ese principio medio? Procedente de los estados quinto y tercero del pleroma. ¿Y cuáles serían esos estados? El quinto sería manos del pleroma y tercero, ¿cuál sería? El astral o el prana, etcétera. No sé. Estos reflejos yo no me los sé de memoria, acuérdate. Y aparte habría que preguntar cómo están clasificándolo ahí. Uno quizás de arriba abajo, el otro de abajo arriba, etcétera. Esto por la obra completa sí quizás se pueda, porque esto es una cosa más bien, vamos a decir, técnica. Lo fundamental es el principio medio, el de la mente. Porque los otros dos principios son tan divinos y tan universales que no pueden llegar a constreñirse en el nivel individual primero y mucho menos en el personal después. Entonces, él es el que sirve de puente y es el que marca esa fase y cumplimiento crítico del enlace entre lo que no tiene que ver con en su expresión más pura, nada con el espacio, sino que va planeando sobre ese espacio a través, claro, de un logo que ya ha pasado por el dual proceso de involución y evolución, y entonces va despertando un universo después de una noche o de un descanso, de un pralaya para un nuevo Manvantara. Entonces, todos estos detalles, como es natural, son muy difíciles de mantener en la mente, y lo importante es comprender el principio general del método, porque ¿qué ganamos con intelectualmente aprendernos de memoria algunas de estas correspondencias entre la constitución de lo macrocósmico y su reflejo en el microcosmos, etcétera, si no logramos salir de nuestra prisión personal? Lo fundamental es poder comprender la ley general de que estamos en cada encarnación sujetos a los cuerpos mortales y la conciencia que en ellos podemos expresar. Ese es el promedio humano. Que haya seres mucho más altos, etcétera, los ha habido, los hay y los habrá. Pero el promedio humano, estamos a mitad de ciclo porque estamos todavía en la cuarta ronda, nada más que hemos pasado de la cuarta raza, unas pocas subrazas de la quinta, eso en un nivel de 7
ronda de 7 periodos mundiales en cada ronda, etcétera, etcétera, pues es, vamos a decir, casi nada, un pequeño adelanto sobre la mitad. Y en la mitad más alta, es decir, lo más alto del ciclo de evolución, el reascenso a la conciencia una, pues es mucho más laborioso que el de descenso, porque el de descenso es nada más que se van tomando las bases de nuestra relación con la materia, pero la materia es bastante más fácil de ir expresándose a través de ella en nuestro descenso, porque tenemos la ayuda de todos los reinos inferiores que forman parte de nuestros propios cuerpos. Nosotros somos, aún nuestro cuerpo físico tiene reino animal, tiene reino vegetal, tiene minerales y los 3 reinos elementales. Pero nosotros estamos tratando ahora, cuando nos tratamos de conocer a nosotros mismos, de conocernos en los niveles de nuestra naturaleza septenaria que no funcionan todavía aquí. Lo que funciona nada más que de los 3 aspectos superiores, la mente. Entonces, el poder elevarnos hacia Buddhi y hacia Atman lleva una energía, un esfuerzo y una purificación sobre todo de los vehículos para no tener la constante tendencia de seguir todavía lo inferior en lo que hemos estado durante todo el proceso de 3 rondas y media. Entonces, en la parte práctica lo que tenemos es eso. ¿Qué hay que yo pueda cada vez cultivar más que sea inegoísta, puro, que abarque a todos los seres, que no esté centrado yo en lo que y qué yo hago y qué yo voy a adelantar y qué yo voy a obtener, sino cómo puedo yo irme integrando conscientemente en la vida que me rodea, en la vida primero de mi familia, en la vida de mi nación, en la vida de mi humanidad, en la vida del reino animal que puedo ayudar, en la vida del reino vegetal que puedo ayudar, del reino mineral que puedo ayudar. Es decir, sintiendo la vida una, trabajando por la vida una, como servicio, como amor, como entrega, se adelanta mucho más que con la mera designación técnica de si es el tercero o el quinto del pleroma. Eso es técnico, eso es intelectual. Lo fundamental de esta enseñanza es que nos impulse a romper nuestro egotismo o egoísmo básico de separatividad y que lo vayamos elevando hacia un sentido de nuestra humanidad, de nuestras encarnaciones, de nuestra espiritualidad. La parte esta, si comprendemos el proceso, lo que tenemos que aplicarnos es a adelantar este proceso en el arco ascendente. Y es mediante amor, mediante purificación, mediante servicio, mediante pensar, vibrar, ¿no? Mentalmente en el pensamiento bueno, en los sentimientos nobles, en lo que nos va acercando a Buddha y en el sentido de unidad que nos va acercando a expresar Atman. Cuando nosotros expresemos no solo la mente, la inteligencia, sino el amor y la voluntad total, la voluntad del todo, eso lo vamos a autodescubrir y la parte técnica va a quedar chiquitica y de poca importancia. Y es por eso que yo lo que insisto es en el significado de estos aspectos de nuestra naturaleza. Lo que nosotros tenemos, a lo que tenemos que despertar es a los niveles de la vida total que Buddha y aún de la simpatía de unidad que la mente superior anhela como amor, como sentido de acercarnos cada vez más y que se realiza como la vida en el nivel búdico y como la voluntad total del espíritu en el nivel átmico. Eso es lo que es más importante.
Yo por eso carezco de muchas cosas cuando me preguntas, como por ejemplo ahora, te tengo que decir, no lo sé. No lo sé porque creo que en la obra se puede adquirir mejor, pero va a quedar igual como un concepto teórico, mijo. Ahora, el poder sentir la empatía con todos los que estamos aquí, con todos los que no están aquí, con toda la raza humana, con todo el reino animal, es lo que sí nos va transformando. Si tú puedes entrar más en en ese autodescubrimiento que tú eres la vida de todo lo que está a tu alrededor, la vida no solo nuestra, la vida de todos los seres que te rodean o que nos rodeamos, que nos rodean, que identifiquemos en nuestro corazón el amor a un árbol, el amor a un animalito, aunque sea un animal aparentemente negativo, lo podemos amansar. Aún las fieras más fieras ante la presencia de un adepto, de un ser superior, se amansan. Y está en el evangelio, en las profecías de Isaías, cuando dice de que el lobo o el león pastará al lado de la oveja, pastará. Es decir, el león dejará de ser un animal depredador. Cuanto no haya más daño en todo mi santo monte, termina el profeta. Es decir, que las fieras, y eso está en un libro de Jinaraya Dasa, que si hay fieras es porque el ser humano tiene en su mente todavía la separatividad. Y ese es un grado de fiereza. Lo que tenemos es que buscar en estas enseñanzas cómo nos inspiran a transformarnos para expresar la unidad de esa vida que nosotros somos. No somos la vida separada de nuestros cuerpos. Tras nuestros cuerpos, y cada vez que abandonamos nuestros cuerpos, ellos ya no tienen importancia. Tras nuestros cuerpos hay una vida. Esa es la que tenemos que descubrir en nosotros. Y eso es lo que es la verdadera meditación. Pues tú estás también en la ciencia de yoga de Tanya. Lo que Patanjali quiere es que nosotros, pero ¿qué nos está diciendo? Tenemos que cambiar nuestra presencia consciente en nuestros vehículos y elevarnos a esa conciencia de la vida total. Es donde único sentimos la unidad. Algo más, amiguito. Así, hermano, aquí en la parte final tocamos el tema de los primogénitos, después de que las teologías lo llaman los tronos, que son el asiento de Dios, que deben ser los primeros hombres. Usted nos dijo que los tronos son como la base. Hermano, estos ángeles, bueno, esto es una figura simbólica, alegórica, Sí, que está sentado. La primera división de nuestra humanidad es ese trono de Dios. Y son los que primero alcanzaron, como es natural, la expresión de esa vida superior. Y sin embargo, van, como si dijéramos, los últimos serán los primeros últimos. Eso está también en las palabras de la Biblia. Por eso es que hay tanto misterio decimos, ¿cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Porque lo que primero desciende a la manifestación es lo que le puede dar el impulso a la evolución humana. ¿Te das cuenta? Y las últimas mónadas, la séptima, el séptimo grupo de mónadas, son los últimos que se individualizaron. Y son ahora los que a veces aparentemente estorban a la evolución, pero es que hay que tenderle la mano, por eso es que hay que ser con ellos, perdonar sus ofensas, perdonar sus ignorancias, etc. Los primeros, eso ya no. Cuando descendieron estos Prityanisvatas, se fundieron con los egos de los Prityanisvatas, que eran mucho más avanzados que ellos. Es decir, compensaron, pasaron toda la etapa más difícil de la formación de nuestro sistema planetario y de esta encarnación, ¿no? Del sistema planetario y de las primeras etapas de la evolución humana. Y sin embargo, se compensa porque entonces los últimos son los primeros entonces en tener dificultades
y aquellos primeros que cumplieron con todas las dificultades son los últimos en pasar por los dolores, porque los dolores más grandes de nuestra actual etapa ni ellos ni la pasaron, reascendieron a la vida una, pero siguen siendo como parte de la jerarquía, parte de lo que sostiene la evolución, pero desde su grado de sabiduría. Así que estos son todos aparentes incongruencias, aparentes inconsistencias y hasta errores de las antiguas escrituras, y no lo son. Lo que hay es que penetrar los sentidos más esotéricos de estas enseñanzas. Pero vuelvo a decirte, penetrarlas en la práctica con un cambio interno cada uno de nosotros. Si no, no, somos la misma intelectualidad mirando palabras que parecen de significado disparatado, vamos a decir. ¿Algo más, mío? Así, al final nos habla del problema del mal. Dice, ningún ente, ya sea angélico humano, puede alcanzar el estado nirvana o de pureza absoluta, sino pasado por eones de sufrimiento y de conocimiento del mal, así como del bien, toda vez que de otro modo este mal permanecería incomprensible. Hermano, o sea que el mal no existe en los estados estos manifestados de pureza absoluta, solamente en esto. No, claro, claro. En el estado de la noche de un universo, todos esos pares de opuestos quedan en la unidad. Cuando surgen, es que empieza a polarizarse. De un lado, lo que llamamos el bien, de otro lado, lo que llamamos el mal. Depende cómo lo tomemos, depende, pero sí, la manifestación conlleva dolor, por tanto conlleva mal. No mal consciente, que son dos cosas diferentes. Eso hay mónadas que desde un inicio toman el sendero de apresurar su evolución y nunca participan de autoinfligirse mal. Pero sí, como es natural, tienen que estar en cuerpos que padecen de dolores, que padecen de enfermedades, que padecen de limitaciones mentales, emotivas, de salud. Todo eso es lo que llamamos mal. Pero en realidad no hay mal ni bien, hay lecciones. Las aprendemos rápido, se convierten en bien. Las aprendemos con lentitud, se convierten en mal. Y respondes de acuerdo a la ley, apresuras tu evolución. Respondes en contra de cualquier ley, demoras tu evolución y por tanto demoras tu permanencia en lo que llamamos dolor, mal, etc. Las palabras aquí también hay que tener mucho cuidado y no usarlas nada más que en un sentido. Las polaridades de la manifestación son propias de la manifestación. Y en la manifestación siempre vamos a tener dos cosas que van a ser polares. A una le llamamos bueno, a otra le llamamos malo. A una le llamamos placer, a otra le llamamos dolor. Pero a veces el placer es más mal y el dolor es más bien, porque el dolor enseña y el placer a veces adormece. ¿Te das cuenta? Toda la relatividad de la manifestación son muy difíciles a veces de discernir. Y lo que sí el estudiante de Teosofía tiene que discernir y buscar en ese discernimiento para no confundir lo desagradable o lo que me parece malo con el mal, como actuar contra la ley de la evolución y de la manifestación, que son dos cosas diferentes. No sé si también, porque esto a veces uno contesta y si contesta uno por la terminología corriente, puede uno confundir más o confundirse uno más que por la terminología más de acuerdo con la sabiduría divina y con lo que es. Lo que es no es ni bien ni mal, es nada más que lo que es. El estado de absoluto reposo que a la vez, visto desde aquí, desde nuestro mundo manifestado, que a su vez es el movimiento abstracto absoluto de la realidad. Porque ella nunca puede, porque ella en sí es
lo que llamamos después en la manifestación vida, pero ella no puede, la vida es movimiento. Luego, cuando se hace absoluta la vida, es movimiento abstracto absoluto. El movimiento relativo es mientras hay una manifestación. Yo sé que todo esto, a los que están estudiando por primera vez, sobre todo, yo les pido disculpas, porque aparece como un abracadabra, como algo, vaya, ininteligible. Pero si ustedes lo profundizan y aplican su discernimiento, se les abre internamente una puerta de verdad, no solo interna de comprensión, sino de un regocijo por esa realidad superior que está más allá de todos los pares de opuestos. Y es poder entrar otra vez autoconscientemente en la seidad, en la unidad de toda la vida, aunque desaparezcamos como seres manifestados. Dime algo más, Ernesto. No, gracias, hermano. Medita sobre lo que te he dicho, que te lo he dicho con el corazón, mijito. ¿Alguien más? Bien, entonces les recuerdo a todos que en 1 hora y 10 minutos estaremos pidiendo por todos los enfermos y también por la paz en el servicio de la Orden Teosófica de Servicio de México, que la hermana Lucila García hace todos los domingos, o organiza todos los domingos. Ella me ha encargado que hoy yo trate de dirigir esa meditación. Trataremos de hacer lo mejor posible. Gracias a todos y que en la próxima Gracias, hermano. semana. Gracias, hermano. Qué hermoso. Gracias. Buenas tardes.